El Molino de Piedra. El pueblo más alto de Venezuela, 3.160 metros sobre el nivel del mar. Desde adentro, la vamos a ver desde adentro para que tomando las respectivas tomas y las respectivas fotos. Es un sitio bastante hermoso, bastante lindo. A la gran bestia, como que 2.090.000 bolívares. Se ve impresionante esto. Mire, dice 4.118 metros sobre el nivel del mar. Vuelta Lola. Hemos llegado. Chica, vuelta Lola. Hemos llegado, hemos llegado. 884. 1884. Con Diego empieza la acción, kilómetros de vida y aventura, en cada viaje el corazón. Hola amigos, hoy estamos en San Rafael de Mucuchíes, a 3.140 metros de altura sobre el nivel del mar. Con frío y listos para desayunar. Diego siempre pensando en comida. Bueno, acompáñenos a conocer este hermoso lugar. El pueblo más alto de Venezuela, 3.160 metros sobre el nivel del mar. Este lugar no solo ofrece las mejores vistas de Mérida. También esconde bellos tesoros del pasado. La temperatura en las noches es espectacular, ¿no? 2 grados, 3 grados, 5 grados. Estamos en el parador turístico San Rafael de Mucuchíes. Aquí descubrimos grandes cosas del pasado. Sí, papi, hay antigüedades del siglo XIX. Hecha de piedra. Es hecha de piedra, sí señor. Qué Piedra y lindo. madera. Piedra madera. Piedra y madera. ¡Ah! ¡Qué experiencia! Sí, hay máquinas del siglo XIX, como lo dices tú, Diego. Hay vitrolas y hay un impresionante molino que es más viejo que el pueblo. Sí, papi, hay reliquias por todos lados. Y el ambiente espectacularmente bien. Señor Suárez, ¿qué nos puede decirnos una curiosidad de aquí de Mucuchíes, de San Rafael de Mucuchíes? De San Rafael de Mucuchíes. Bueno, nosotros tenemos acá el molino más antiguo de Mérida. Fue construido en 1848. Mi abuelo lo compró o lo obtuvo en 1946. Y mi mamá nació ahí en el molino. Bueno, ellos criaron toda la familia, eran 11 hijos y pues ahorita lo tiene mi mamá. Y ese molino lo hacen en forma comercial, ahorita lo vamos a ir a ver, por supuesto. El molino era más que todo para molerle el trigo a las personas que viven acá. Ellos cultivan el trigo y nosotros sacamos la harina de trigo criolla. Ah, ok. O sea que ustedes aquí hacen de todo, tienen alojamiento, tienen Tenemos la posada con habitaciones y cabañas. ¿Y ustedes tenemos hacen el restaurante, las mejores fresas con crema del planeta Tierra. ¡Wow! Y molíamos el trigo hasta ahorita en junio que hubo la crecida y el molino ahorita no está activo. No está activo. A ver. Sí, una pregunta, la gente puede pasar por acá y puede entrar al restaurante y ver las actividades, comerse algo, unos pastelitos, desayunar, Claro cenar. que sí, tenemos comida nacional y internacional también. Según lo que mi papá me dijo ayer, eso es una rocola, ¿no? Sí, ahorita las vamos a ver. Son las rocolas. Bueno, las estamos viendo en pantalla, ahorita las estamos viendo en pantalla. Las rocolas. Hay rocolas y hay vitrola. La vitrola es de 1921 Ajá. y de 1848 la otra, que es aquella que está allá. Ay, Dios, ahorita vamos a ver todo. Ahorita vamos a ver la nacional, aquella que está allá encima del tinajero. Llama la atención que la señora Zulay siempre en su número telefónico, si quiere lo dé para que la gente la contacte. Claro. Sí, délo. 0424-721-2618. Mire, agreguen la WhatsApp si quieren saber cuánto está la temperatura y el clima acá en San Rafael de Mucuchíes. Diario. Sí, a mí me llama mucho la atención porque siempre veo, hay veces que ponen -1 grado, 0 grados. Diciembre, lo que es la temporada de diciembre, baja a -2, -1. Bueno, yo hoy me metí a chismear también por la aplicación del tiempo y estaba a las 7 de la mañana, estaba en 1 grado, en 2 grados. Ajá. En 2 grados a las 7 de la mañana.
Nos dijeron que eran las mejores fresas con crema del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Tierra. ¿Vas a comer fresa con crema? Voy a comer la ropa. Ya su mamá le cayó. A ver. Pruébela. Ah, Vean. Son las mejores para fresa con crema del planeta Tierra. confirmado. Wow. Una de las mejores reliquias que tenemos acá de 1884. 1884. 1884. Un disco de vinilo surcado con su aguja y reproduce el audio por aquí. ¡Vamos adentro! ¡Qué impresionante, señor Solano! Y después esta tengo aquella que está ya de 1920 y después viene la rocola. Y ese televisor Vamos se a ver nota por que aquí. no es de antigua. Ah, no, Oh, mira, todas las cosas hermosas que hay por aquí, mira, cajas registradoras, teléfonos antiguos, rocolas, mira los rocolas. Las personas jóvenes no saben lo que es una rocola. Mira, Diego, a estos aparatos, Esta es del 75. este es del año 75, a estos aparatos, Diego, uno le metía una moneda por acá, y presionaba este botón y marcaba el número de la canción. El número de la canción que Ya. lo escogías de estas listas, ¿ves? Y entonces por ejemplo, la si ponías. yo meto aquí una moneda, presiono Sí, ese y la botón ponías a sonar y allí. pongo A1, alias. Esta es la más antigua de las rocolas, esta, que es Esta- 46, 1940. O sea, que A la esta tuvo gran. que haber sonado Elvis Presley, ¿verdad? El rock de la cárcel de Elvis Presley, Diego. Mira qué bonita la estética. Sí, esto es 40-50 de los años esos. Qué época está hermosa. Este es del 80 y este es del 80. Son diferentes, lo que pasa es que es por la marca, ¿no? Wow, muy La diferentes. rocola. Ah, se llaman rock estereofónica. Ajá. Eso Esta es lo que es tipo carrusel. Ajá, ¿qué significa? Vamos a verla por dentro. Veámosla Claro. por dentro. Tipo Guau. ya están los discos ahí cargados. Es el carro esto y la vuelta. Ajá. Y el brazo le escoge el disco y lo coloca acá. Impresionante. Qué bonita como ha Ok. cambiado la tecnología. Impresionante. Las cosas de la historia. Esta tiene 24 discos. 24. Esta tiene 60 discos. 60. Y esta tiene, esta tiene 60 discos y esta tiene 80 discos. Esta tiene 80. Esta tiene 50. Ah, ok. Esta Bueno, 80, a ver. Qué lindo todo lo que hay acá. Aquí vemos la historia en monedas. Mira, Diego, lo que son los billetes. Estos son dinero venezolano a lo largo del tiempo. A la gran bestia, como que 2 millones de 90.000 bolívares. Sí, billetes muy grandes. Ay, pero mira, ¿Este ay, qué de es? este yo recuerdo, de este de 10 lo recuerdo muy bien. ¿Cuál? Mira, de este. Esto era muchísimo Aquel. dinero cuando yo era niño. Y los fuertes. Los fuertes. A mí me dan 5 bolívares y con 5 bolívares compraba casi toda la cantina. Este es de 500 bolívares del 67. ¿Cuál? Este, de 500 bolívares del 67. 500 bolívares, eso es lo que llamaban. Ah, no, esa no es la orquídea, ¿no? No, la orquídea La es orquídea es esta. Ah, la orquídea es ya. La orquídea es aquella. Ah, ok, aquella. Esta es la orquídea. La azulita, sí, señor, la orquídea. Eso era muchísimo dinero, muchísimo. Ahora, papi, vamos para este billete de 1 y de 2. Los tinoquitos. Casi no tuvo. Claro, esos son los tinoquitos en la época de Carlos Andrés Pérez. Ajá. Claro. Bueno, por papi, supuesto. pero baja en el ascensor. Que ¿Cómo? por acá están las monedas. Las monedas. Dios mío, qué moneda más chiquita. Estos son los fuertes. Estos que están aquí arriba de los billetes, estos son los fuertes. Ajá, y sí. esta que está aquí Ya en lo el es el estuche fuerte. es la de Bicentenario. Diego, mira, ¿Y por qué hay una llave colgada ahí? Diego, Esa es la del. la del. Esta. Mira, Diego. La del baúl. La del baúl. Mira, Diego, esa moneda que está ahí, con esa moneda me la daban para ir a la escuela yo y con esa moneda yo hacía desastre en la cantina. ¿Por qué? Porque eso compraba muchísimo dinero, era muchísimo dinero para un niño. Ahí me la daban, creo que una vez cada 2 días. Qué lindo esto por acá. Pero por acá vamos a entrar a una pieza histórica de los Andes venezolanos. Una pieza histórica, miren. Molino de piedra.
Año 1848. Diego, ¿usted no había nacido en el 1848? No. O sea que por aquí, unos años después de que pasó el Libertador Simón Bolívar por aquí, fundaron este molino de piedra. Vamos a ir a verlo. ¿Qué tenemos por aquí, Diego? Mira. El molino de piedra. Mira, ¿qué te parece? ¿Tú sabes cómo funciona esto, Diego? ¿Tú sabes qué sale de acá? No. Sí, trigo. No. Ah, no, pero harina. A ver, por acá ponen el trigo seco ya para sacar la harina de trigo, con la que hacen las pizzas esas que a usted tanto le gustan. Los pasteles. Los pastelitos andinos salían aquí. Los pastelitos andinos. Mira, por aquí, mira. Y el río, la fuerza del río, cuando pasa, pone el agua con la canalización de agua, hace que se muela, se caiga. El trigo lo ponen acá. Mira, ahí hay trigo todavía. Lo ponen acá. ¿En serio? Sí, porque esto está activo. Está activo. Faltan reparaciones por las cuestiones de la vaguada del año pasado. A ver. No te metas para allá, no te metas para allá. Porque ahí es donde cae la harina. La harina cae a los lados, ¿ves? Sí. Entonces aquí cae el trigo, la piedra gira y la harina sale procesada por un lado. Fíjate que ahí hay harina adentro, ¿ves? Sí. A esto es harina. Interesante, ¿no? Como era la maquinaria de las personas que nos legaron la tecnología. Ahora todo es automatizado. Hoy en día, Diego, las cosas son automatizadas. Antes había que hacer más trabajo para todo. Nos decías tú que por donde trabajamos ahorita forma parte de un camino real por donde pasó Bolívar, ¿no? En la campaña Admirable, ¿no? Sí. ¿Y tú eres de por acá, Arvinde? Sí. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Los Marina. Gracias por ayudarnos y guiarnos por acá. Gracias. Majestuoso este lugar por aquí. Gracias. Por allá va Diego a visitar a las amigas del pasado viaje. Se llaman Peregrina y Lucero. Hola, Lucero. Hola. Le encantan las yeguas, los caballos a Diego. Bastantes cosas lindas vimos acá en el parador turístico San Rafael de Mucuchíes. Ahora vamos a seguir ruta. La ruta de hoy será bastante corta. Saldremos de San Rafael de Mucuchíes, pasando por los lados de la Capilla de Piedras, Parque de la Loca Luz Caraballo en Apartaderos. Después subiremos hacia Cebolleta, el caserío de Cebolleta. Daremos las curvas en esa carretera hermosa y llegaremos finalmente al Collado del Cóndor, al Pico El Águila. Mira, Diego, este pueblo, ¿sabes una cosa importantísima de este pueblo? ¿Qué? ¿A que no me adivinas? ¿A que no me adivinas cuál es la cosa más importante de este pueblo? El dato más relevante del pueblo. Que tienen el primer molino de Mérida. Bueno, que tiene un molino antiguo de harina, el que vimos hace rato, ¿no? Ajá. Pero también, ¿sabes qué? Este pueblo es el más alto sobre el nivel del mar de Venezuela. Del mar. A maluco, Diego. Es más alto sobre el nivel del mar en Venezuela. Tiene 3.140 metros de altura sobre el nivel del mar. Mira la vestimenta de la gente, mira. La gente con sus ranas, suéteres, sombreros. Es todo muy lindo por acá. Fíjate, las montañas, está rodeada de montañas. También, Diego, ¿sabes algo? Fue fundado en 1878. O sea que el molino de piedra, que fue de 1848, es antes de la fundación del pueblo. Esto era solamente seguramente un caserío o un camino real. ¿Qué tal, no? Y el icono emblemático de esto es la capilla de piedra de Juan Félix Sánchez, que hizo como un acto de devoción. Esa capilla la vamos a conocer cuando bajemos del Collado del Cóndor, ahorita en un rato. Mira, aquí la podemos ver en un enfoque lateral y en un rato la vamos a ver desde adentro. La vamos a ver desde adentro para que tomarnos las respectivas tomas y las respectivas fotos. Es un sitio bastante hermoso, bastante lindo. Qué paraíso tenemos por acá. Qué hermoso lugar. Mira ese valle. Mira. Mira eso. Qué hermosura de lugar. Pero ven este lugar. Observen este lugar. Dios mío. ¿Se puede pedir más? O sea, what? Sí. Qué impresionante. Vean este lugar. ¡Qué impresionante!
Mira lo que tenemos allá, Diego. Allá arriba. Las cúpulas del observatorio. ¿Las viste? Allá atrás. ¿Dónde? Allá atrás, allá. Ah, ¿dónde? Sí. Está muy alta. Aquí también estamos pasando por la parte de abajo del parque de la Loca Luz Caraballo. Bajando. La Loca Luz Caraballo. Cuando vengamos de regreso vamos a hacer toda esa ruta. Primero queremos llegar al Collado del Cóndor y empezar a bajar relajados. ¿Cómo dice el cuento? Un spoiler ahí pues. De Chachopo Apartadero camina Luz Caraballo. Eso es un poema de Andrés Eloy Blanco, si no me equivoco. Pero bueno, ahorita le damos todos los detalles. Todos los datos. ¿Y para qué le digo más? Esto es una cosa extremadamente preciosa. Nah, qué cosa tan bella. Ya vaya. Editor, enfoca al lado. Sí, allá. ¿Quién es el editor? Pues el personal de edición. Mira, mira. ¡Ah, ya vi las cúpulas! Las cúpulas. Dile a mi mamá que esas son las cúpulas del observatorio. Mire, estamos llegando a la derivación de apartaderos. Aquí se puede agarrar hacia Barinas o se puede agarrar hacia el Collado del Cóndor. Y después del Collado del Cóndor podemos ir. Podemos ir hacia Trujillo. Caminando caminando. ¿Cómo es? Sí. Camina por el apartadero La Loca Luz Caraballo, ¿no? Ajá, sí, señor. Bueno, vamos arriba, que hay muchas cosas lindas por aquí. Pico el Águila, observatorio y llano. ¿Qué tal este sitio, Diego? Mira, Bien. el cañón entre las dos montañas. Epa, este sitio está muy feo, ¿no? Muy feo, editor. Hay muchas piedras, ¿no? Editor. Sí, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura. ¡Wow! Desachopo apartaderos camina La Loca Luz Caraballo. Sí. Qué cosa tan hermosa por aquí. Como la experiencia de manejar por esta altura. Sí. Wow. Viendo uno en la carretera y otro en la montaña. Sí. Tú sabes que estamos a una altura impresionante. Estamos a más de 3.600 metros ahorita sobre el nivel del mar. Por eso es que hace falta más o menos el aire. Aquí provoca de todo menos correr en moto, ¿eh? Sí. Se ve impresionante esto. Salúdame a Diego, ¿eh? Él no te escucha porque estamos por el intercom los dos. Cambio de ambiente. Diego, sí, de verdad está haciendo más frío, ¿no? Más frío. Diego, ¿no está viendo algo notable? Después que salimos de apartaderos, te diste Ya. cuenta. A ver si lo adivinan. Ajá. Tienen 3 segundos. 3, 2, 1. ¿Qué? Un cambio en la vegetación, ¿no? Ah, bueno, sí, un cambio en la vegetación. Pues que no hay árboles. Ya no hay árboles. Diego,
hay algo lindo de esta zona, ¿no? Esos punticos blancos que ustedes ven por allí se llaman frailejones. ¿Cuáles puntos? Esas maticas blancas, así como verde clarito, mejor dicho. Esas matas crecen 1 centímetro cada año. Y serio? pueden durar cientos de años, sí señor. Pueden durar cientos de años. Pueden durar miles. Cientos de años, no miles, no sé, realmente no sé. Lo que sé es que ellas crecen 1 centímetro cada año. Esas matas que se están ahí, que ellas retienen agua. Esas son las plantas que retienen agua y mantienen estas montañas húmedas. Son gran parte del ecosistema. ¿Sabes otra cosa? ¿Gran parte? Sí, importantísima. Miren por allá, miren por allá. Como que... Sí, gran como parte. que gran parte no. Casi todo. Demasiada parte. Claro, y el cambio de temperatura se debe a que el ascenso es fuerte. Cuando estábamos en apartaderos, estábamos a 3.500 metros de altura y ahorita estamos a más de 3.800 y vamos a subir hasta 4.118 metros de altura, que es el Collado del Cóndor. Entonces, después nos vamos para la laguna Mucubají. Sí, pero ya, eso lo hablamos en un ratico. ¿Te das cuenta? Le podemos decir a la gente cómo se siente el aire. ¿Tú sientes que hay más oxígeno o menos oxígeno? Más oxígeno. Por cierto. Hay menos oxígeno, papi. Menos. Por eso es que nos sentimos mareados a veces y si caminamos rápido nos sentimos un poquito... Nos cansamos al instante. Exactamente. Entonces, fíjate lo hermoso de esto, ¿no? Y fíjate que hasta Carlos Ramón siente la falta de oxígeno, y eso que estaba recién carburado estos días, ¿no? Fíjate, mire. Aquí, exacto, voy a hacer. Carlos Ramón. Vamos a ver, mira, aquí voy acelerando full, pero suelto el acelerador y se tira como a apagar, mira. Mire, no se escucha. ¿Vio? Casi se apaga, casi. Se apagó, mire, se apagó, tocó prenderle de nuevo. Hay que subirle el mínimo. Hay que subirle el mínimo a Carlos Ramón para que no sienta la falta de oxígeno. Exactamente. Sí, señor. Qué impresionante es esto. Bueno, y yo como... ¿Saben quién más podría sentir la falta de oxígeno? Las personas. Y la Tora. ¿La Tora dónde está? La Tora, Carlos Ramón y las dos. Ahí viene la moto de tu mamá, sí, señor. Voy a subir un poquito el mínimo. Pero no sola. Un poquito el mínimo, como si. Yo lo puedo subir aquí, un tornillito. Pasa que yo conozco mucho la moto, Diego. Ah. Ya le subí el mínimo. Yo meto la mano por el lado y tiene como una perilla. Eso no lo hagan ustedes, ¿no? Los que tengan que leer y no lo conozcan. Tiene una perilla a un lado, le subí un poquito el mínimo, a ver cómo responde ahora. Y se siente más ahogada. Menos oxígeno. Carlos Ramón pide una bombona de oxígeno. No, de oxígeno. No, vamos, este es una bestia. Carlos Ramón no respira oxígeno. Carlos Ramón es una bestia, no, ese sube por ¿Qué respira Carlos Ramón? ¿Qué respira? Aire también. Sí. Claro, la combustión ocurre entre gasolina y aire. Y gasolina y oxígeno, perdón. Y como aquí hay menos oxígeno, pues hay menos combustión. Sin embargo, mire, monstruo, sube. Importantísimo. Ya vamos a avisarle a tu mamá que hay la curva. Ahí viene tu mamita. Sí. Subiendo. A paso tortuga, pero bueno, va a su paso. No, viene bien. Tremenda piloto, yo. Like. Sí, señor. Bueno, mire, que aquí nos podemos quedar toda la vida. Qué lisito, está lindo. Miren el ascenso, miren hacia abajo. Y vamos, ya va. Es grande. Editor, hacia abajo, porfa. Sí. No hacia eso hacia abajo, sino hacia abajo. Sí, mire. Aquí. Vamos a ver. Miren, son pura, todo me parece. Morenos. La carretera está Me deja parar para ver. escarpada, esculpida en la montaña. Me deja parar para ver. Sí, sube, te agarra los dos. Adelante. Sí, dale. Adelante. What the Sigma, sí. Está muy grande. Sí, bueno. Arriba. Arriba que queda carretera. ¡Arriba! Ahí viene. Llegando al Collado del Cóndor se le apaga la moto de Glory. Primero las damas. Estamos llegando al Collado del Cóndor. Llegamos, familia, llegamos. Llegamos, papasaurios. Sí, señor.
Llegamos, papasaurios, al punto carretero más alto de Venezuela. 4.118 metros sobre el nivel del mar. Y Mamasauria, la protagonista. La protagonista. Dale, dale. Dale. El protagonista soy yo, por cierto. ¡Eso, Mamasauria! Ella para en su moto. Hay que felicitar a Mamasauria. No todas las personas que tienen moto se pueden dar una aventura como esta. O tienen el valor, a algunos les puede dar miedo. Exactamente. Pero ¿vosotros qué les parece? No. Bello, bello. Nosotros estamos acá. Ahí vemos a Mamasauria, vemos el collar del cóndor, ya tenemos el collar del cóndor. ¿Y qué dice aquí? Pico del águila. El collar del cóndor es lo mismo, ¿no? Mire, dice 4.118 metros sobre el nivel del mar. Vuelta Lola. Hemos llegado. Vuelta Lola. Hemos llegado al collar del cóndor. Mamasauria. Bello. Siempre me ha encantado Mérida. Bueno, lo paramos. Muy lindo esto por acá. Hermoso. Sobrecogedor el frío, el ambiente, la gente. Estamos por acá en el Collado del Cóndor, ¿no? Hey, una pregunta, ¿cuál es tu nombre, amigo? José Romero. Señor José, ¿toda la vida por aquí, José? Toda la vida, desde pequeñito. Nacido, creo, aquí en el Águila. En el Águila. ¿Cómo se llama esto al final? ¿El Collado del Cóndor o el Águila? Nosotros lo conocemos como el Águila. Y de paso fue que le cambiaron el nombre. Collado del Cóndor le pusieron. Yo lo conocí también toda la vida como el Águila. Como claro. El Águila, sí, también. Sí, así que lo conoce aquí como el Águila. Mire, échenos un cuento, ¿por qué el cóndor? ¿Por qué allá el cóndor está ahí, tiene una ala partida? Sí, si no le decís nada de la partida. Sí, es verdad que fue el viento. Que fue una nevada que lo dejaron una ahí. Nevada que cayó y la partió, la quebró por los puntos de soldadura. Eso es de bronce, me imagino, ¿eh? Sí, y mire, ¿y qué anécdota hay por aquí? Mucha gente por acá, le gusta mucho la gente sobrecogedor del sitio, ¿verdad? Sí, aquí llega gente de todo el mundo, todo. Colombia, gringos, maracucho, todo lo más. Pero es que un lugar extremadamente fabuloso, ¿no? Sí, demasiado bonito. Mire, ¿cómo es esto cuando nieva por acá? Aquí cuando neva es demasiada gente, lo primero. Lo segundo que neva de aquí para allá, todo se pone blanquito, todo. Se pone blanco, sí, ¿no? todo. Ahorita lo que alcancé a ver algo de nieve, pero son unos picos que quedan hacia aquel lado, ¿no? Hacia la parte de atrás, ¿no? Creo que es como No, para este lado no. Se ve blanco, o sea, yo veo blanco. Para allá, para el Pico Bolívar, sí. Cuando le ve el dron, se ve algo blanco. No, eso debe ser arena blanca que hay. Ah, ok. Claro, eso no es que nieve. ¿Y cómo es la vida por aquí? ¿Cómo es un día suyo por aquí? No, la vida por aquí es demasiado tranquila. Demasiado tranquila, eso es demasiado bonito. Pararse en la mañana. Pararse en la mañana, hacer su cafecito, su arepita de trigo. Y venir a con el quesito ahumado y venir a vender empanadas. Sí, qué cosa tan fabulosa. Sí, eso es demasiado bonito. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, en el próximo capítulo conoceremos la laguna de Mocubají y el Parque de la Loca Luz Caraballo. Va a estar genial. Los dejamos con estas escenas. Suscríbanse, apoyen el canal y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Chao, papasaurios. Un personaje que no sé si será ficticio. Chopo apartaderos, camina la loca Luz Caraballo con violeticas de mayo, con carmelitos de enero e invierno. Vamos a colarnos aquí con el palo de selfie. Por ejemplo, también está la otra capilla que fue la primera que él construyó, que está en el Tisure. El Tisure se encuentra más o menos a 9 horas caminando.